Listo, ahora vamos a ir con una descripción breve de cada uno de los elementos de la ventana de la aplicación, como tal en este caso Excel, que vamos a iniciar con la barra de acceso rápido, la barra de estado y la cinta de opciones. Así es que vamos a iniciar con la barra de acceso rápido. Vamos a abrir nuestro archivo de Excel y esta es la aplicación como tal. La barra de acceso rápido es esta barrita que tenemos acá hasta arriba. Tenemos, por ejemplo, aquí el guardar, tenemos nuevo archivo, tenemos el deshacer o borrar y el rehacer. Tenemos, por ejemplo, abrir y tenemos una opción en el que se nos desplegan otras opciones. Aquí podemos seleccionar alguna otra, por ejemplo, la revisión de ortografía, ordenar y algunos otros comandos, por ejemplo, vista previa de impresión. Si le damos clic se nos va a agregar automáticamente orden ascendente para ordenar ya cuando tengamos nuestra información aquí como tal en el archivo de Excel. Podemos ordenarlo con acceso rápido. Así es que como tal esta pestañita superior que tenemos aquí es la barra de acceso rápido. Después el siguiente tema que tenemos es la barra de estado. Cuando el archivo está en limpio, nosotros no vemos información en esta barra de estado. Pero, por ejemplo, tenemos, aquí voy a agregar un 10 y tenemos otro 10. Si a estos dos números yo les puedo aplicar diferentes funciones. Puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo multiplicarlos, puedo compararlos, puedo ver si uno es mayor que otro, puedo hacer un sinfín de operaciones con estos números. Si los seleccionamos, voy a seleccionar ambos y lo que se refiere a la barra de estado es esta barrita de acá que tenemos en la parte de abajo. Automáticamente me calculó un promedio, un recuento, un máximo y una suma. Aquí, por ejemplo, el promedio es 10 y yo agrego un 20 y selecciono. Me dice que el promedio es 15, el recuento me dice que son dos elementos, el máximo es el 20, la suma son 30. ¿Qué pasa si yo le doy clic derecho a la barrita? Me da otra opción, me da otra serie de opciones que yo puedo agregar y que puedo tener aquí disponibles. Por ejemplo, puedo también poner cuál es la mínima y aquí automáticamente me agregó que el mínimo es el 10. Puedo dar otra vez botón derecho, puedo poner las estadísticas del libro, puedo poner un recuento numérico y tenemos también el zoom, el control de las vistas. Si yo digo, ok, la mínima y la máxima ahorita no me interesan, entonces puedo darle clic y puedo quitarlas y únicamente me quedo con el recuento. El recuento, el promedio y la suma. Entonces, esta es la barra de estado y nos vamos a ir con la cinta de opciones. La cinta de opciones realmente es todo esto que tenemos aquí. Es la parte en la que se nos muestran la mayoría de los comandos, si no es que todos. Esta cinta de opciones se compone por pestañas. En las pestañas pues tenemos, se compone por grupos. Tenemos grupos que se relacionan prácticamente a lo que se refiere cada pestaña. Por ejemplo, vamos a darles un review así rapidísimo. Tenemos la pestaña archivo. En la pestaña archivo son para más como configuraciones adicionales, para la información, para compartir, para guardarlo, para checar otras opciones como hacer personalizaciones, checar configuraciones de idioma, de fórmulas, etcétera. Después tenemos la de inicio. La de inicio prácticamente tiene grupos que nos ayudan en mucha parte a dar formatos, a dar alineaciones, a dar estilos. Así es que aquí en inicio tenemos el portapapeles que nos ayuda a copiar formatos, a cortar, a pegar de manera especial también. Después sigue el grupo fuente, que en el grupo fuente pues prácticamente es dar, podemos nosotros agregar textos más grandes, más pequeños, hacerlo en negrita, hacerlo en cursiva. Podemos agregar bordes, darle color a los textos, darle fondo a las celdas. Después tenemos la parte de alineación, que en la parte de alineación nos dice pues prácticamente en dónde queremos que se muestre el texto. Si queremos que se muestre al inicio, en medio, al final, que se vea hasta arriba, que se vea hasta abajo, que tenga una orientación vertical, una orientación con diferentes tipos de ángulos. Si queremos ajustar textos o después combinarlos.
Continuamos con el número, que prácticamente es algo muy importante para dar formatos. Nosotros damos formatos como fechas, como horas, como porcentajes, como números, como contabilidad. Hay varios números, nosotros podemos personalizarlos también, pero prácticamente es decirle a Excel la forma en que se van a mostrar los datos. Luego tenemos la parte de estilos, que es, pues esto es bastante bueno porque nos ayuda a agregar pues la parte visual de nuestros archivos, agregar colores, agregar diseños, agregar formatos. Entonces esta parte de estilos nos sirve para eso. Después tenemos la parte de celdas. En celdas pues podemos eliminar, crear y también darle formato, darle una altura, darle un ancho, darles diferentes configuraciones, que se puede escribir, que no se puede escribir. Por último tenemos edición, que nos permite pues borrar contenidos, borrar formatos, borrar todo, ordenar los datos, filtrarlos, buscarlos, reemplazarlos. Así es que prácticamente esto es lo de edición. Después tenemos la parte de insertar. En esta parte pues prácticamente lo vamos a hacer, me voy a ir un poquito más rápido en la configuración, o más bien en el review de todas las ventanas, porque son muchas. De hecho Excel no nos las pone todas por inicio. Por ejemplo, yo aquí tengo Power Pivot y Nitro Pro, que por default, y cuando nosotros instalamos por primera vez la aplicación de Excel, no lo tenemos. Solamente tenemos inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Entonces vamos a seguir y vamos a ir viendo rápidamente cuáles son las otras pestañas. En insertar, pues igual todas las pestañas, estas son las pestañitas, los que tenemos arriba, se dividen en grupos. Estos son los grupitos, donde vemos una línea, ahí se termina un grupo. Por ejemplo, el grupo temas, el grupo configuración, el grupo área de impresión, el grupo organizar, opciones de la hoja. En insertar, pues podemos insertar tablas, ilustraciones, complementos, mapas, gráficos, más complementos. En gráficos, pues podemos insertar gráficos de barra, de pastel o de torta, como algunos lo conocemos, gráficos circulares, gráficos en 3D. Podemos insertar mapas, podemos insertar mini gráficos, que son pues pequeños grafiquitos que puedes insertar prácticamente en cada registro que tú tengas. Podemos insertar filtros, escalas de tiempo, segmentaciones de datos. Podemos insertar vínculos para hacer referencia a información que tenemos en otra hoja, que tenemos en otro archivo, que tenemos en internet. También podemos insertar textos, cuadros de textos, encabezados y pies de página, para cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a imprimir un archivo, pues podemos hacerlo un poquito más visual, que se vea de manera más presentable. Podemos insertar objetos, que estos objetos son, podemos insertar archivos de otros archivos de Excel, podemos insertar archivos de PowerPoint, podemos insertar archivos de Word. Y por último tenemos la parte de símbolos. En la parte de símbolos pues podemos agregar caracteres que son un poco no tan comunes. El signo, por ejemplo, de marca registrada, por mencionar uno. Después nos vamos a disposición. Tenemos los temas, configurar la página, cómo ajustar la impresión, cómo vamos a ver nuestra hoja y cómo la vamos a organizar. En fórmulas, pues aquí ni se diga toda la variedad que tenemos, todo el abanico que tenemos de fórmulas, que podemos insertarla de manera directa, una autosuma, pero que calcule una suma, un promedio, contar los números, etcétera. Las que hemos usado en los últimos días, en las últimas semanas o en las últimas veces que hemos abierto nuestros archivos. Y luego tenemos pues prácticamente separado en subgrupos las fórmulas financieras, lógicas de texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas y muchas otras funciones más, que pues ya en su momento estaremos viendo. Si no todas, pues vamos a tratar de ver la mayoría de ellas. Luego tenemos los nombres definidos, administrador de nombres. Nosotros podemos nombrar celdas, podemos nombrar rangos de celdas, podemos nombrar tablas. Entonces aquí tenemos cómo vamos a administrar nuestros nombres. Auditoría de fórmulas, para después checar si realmente todo el archivo tiene fórmulas correctas y que no nos estén, por ejemplo, por ahí, si tenemos una tabla en la que se calculan sumas, no tengamos en lugar, bueno, al final de cuentas, por default nosotros vemos números o valores, no vemos fórmulas como tal. Por ejemplo, aquí, si yo agrego otro número y aquí otro número, y aquí si hago la suma de estos dos números, veo un número 63 y acá veo un número 64. Voy a agregar, por ejemplo, 70 para ver el 80.
Yo aquí estoy viendo números, no sé que hay una fórmula si yo me voy a otro lado, entonces aquí estoy viendo números, pero qué tal que aquí yo tengo otra información, por ejemplo 30 más 20, y en lugar de que haga la suma yo pongo por ejemplo aquí 75, entonces yo no me doy cuenta como tal, así a simple vista, si esto está correcto. En teoría pues lo veo correcto, bueno, si lo veo desde la parte en que todos son números, pero si nos ponemos a analizar y si seguimos la lógica, 30 más 20 no son 75, son 50, así es que por ahí debe haber algún error. Así es que con la auditoría de fórmulas pues vamos a saber realmente si toda la información es correcta y si viene calculada de la misma manera. Tenemos ventana de inspección y cálculo, después tenemos datos, obtener datos desde otras fuentes, traer datos de un archivo de Excel diferente, de un archivo separado por comas, de una base de datos, incluso se pueden traer hasta de mismo Facebook. Consultar conexiones, en caso de que tengamos datos de fuentes externas, pues aquí actualizamos esa información para que la tengamos actualizada. Ordenar y filtrar para ordenar de manera ascendente, descendente, de mayor a menor, de menor a mayor, por colores, por filtros, etcétera. Así es que aquí pues tenemos la parte de ordenar y filtrar nuestros datos. Seguimos con herramientas de datos, que aquí en herramientas de datos prácticamente pues son herramientas bastante importantes, que podemos separar texto que tengamos en una misma columna en diferentes columnas, podemos rellenar datos rápidos de información que está como en secuencia, podemos quitar duplicados de manera muy fácil, podemos hacer validaciones de datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una nota de venta y quiero mostrar la cantidad de cada producto, pues esa cantidad lo más probable es que sea en números enteros o decimales. Por ejemplo, si vendo productos por kilo, pues puede ser 1 kilo, 1.5 kilos, pero no tengo que aceptar otra información que no sea en la medida en la que necesito. No puedo tener, por ejemplo, un hola kilos o un 25 de enero del 2021 kilos. Entonces, para validar datos en esta parte, me gusta bastante esta parte porque el dato que necesito es el dato que tenemos que poner. Administrar modelos de datos, que ya luego es hacer relaciones entre tablas, análisis de previsión, análisis de hipótesis, casos de uso, qué pasa si tengo este escenario, qué pasa si tengo este otro escenario. Tenemos los esquemas. Después en la parte de revisar, pues podemos revisar la ortografía, ver si es compatible nuestro archivo con otros archivos, el idioma, comentarios, y esta parte de proteger también está bastante interesante porque podemos nosotros restringir que por ejemplo, que si yo no quiero aquí que modifiquen estos datos que son fijos, puedo restringir estos datos para que nada más calculen estos. Por ejemplo, en proteger libro puedo proteger para que no me agreguen nuevas hojas o para que no me manipulen esta o me eliminen la que ya tengo. Así es que en esta de proteger es para darle un seguridad a nuestro archivo para que pues lo tengamos un poco más protegido y no vayamos a tener, por ejemplo, hay algún inconveniente con que nos borran datos o nos mueven información que nosotros ya teníamos previamente pues bien hecha. No se preocupen, ahorita estoy dando nada más una explicación rápida de qué es lo que vamos a hacer. Ya en su momento pues vamos a ver cada uno de estos temas más a detalle y con ejercicios prácticos. Tenemos por último vista, que es pues prácticamente tenemos algunos tipos de vista. Tenemos la vista normal, que es la inicial, como pues tenemos la aplicación, pero tenemos otras vistas que podemos también acceder desde acá, desde la barra de estado. Mostrar cuadrículas, el zoom, podemos inmovilizar paneles, agregar otras vistas aquí a este archivo para ver diferentes archivos a la vez. Y tenemos la parte de macros. Tenemos una parte de ayuda para, pues si tenemos que resolver algún ejercicio que se nos complique o que necesitamos de algún soporte, pues podemos hacerlo directamente también desde aquí. Esto de Power Pivot y el Nitro Pro, ahorita me lo voy a saltar, en su momento lo veremos. Ya estos datos esta información son junto con la de programador, ya funciones un poco más avanzadas, así es que ahorita nos vamos a ir de lo básico y pues ya iremos viendo cada vez más la parte avanzada. Y por último tenemos esta barrita que nos dice qué deseas hacer, que se acaba de implementar hace 1 o 2 actualizaciones, no recuerdo si fue en la 2016 o en esta del 2019, pero aquí si tú dices, ok, quiero hacer una suma, pero no sé cómo se hace, pues entonces aquí vienes
y escribes suma, y pues aquí te va a dar ya indicación de cómo vas a hacer la suma. Por ejemplo, vamos a calcularla aquí y vamos a decir, ok, quiero hacer una suma, pero no me acuerdo cómo se usa la función suma o no sé cómo sacar una suma. Entonces, ¿qué deseas hacer? Y vamos y ponemos aquí una suma y le damos clic aquí. Entonces ya nos dice que si queremos sumar del C1 y el C2, esto de aquí o esto de aquí. Entonces no quiero sumar el 63 y el 80, quiero sumar el 20 y el 30. Así es que le doy clic en aceptar y ya me trae la suma. Así es que esto de qué deseas hacer es buenísimo, porque como les digo, si en algún momento tenemos que hacer algún ejercicio y no recordamos cómo hacerlo, definitivamente no sabemos, pues aquí con la ayuda de qué desea hacer, nos va a hacer va a ser prácticamente un amigo para alcanzar a realizar y pues para tener nuestros trabajos realizados de manera correcta. Y bueno, para terminar de presentar los elementos que se nos muestran en la página principal o en la aplicación principal de Excel, antes de pasar a los elementos que conforman el área de trabajo, vamos a terminar con otros dos, bueno, otros tres posiblemente, que el primero es el cuadro de nombres, que es aquí donde se muestra el H7. Este cuadro de nombres por default nos va a mostrar la celda en la que estamos posicionados. Si yo me cambio, por ejemplo, al A1, aquí me va a poner el A1. Si me cambio al A5, aquí escribe el A5. Si yo selecciono un rango de celdas, no me va a poner como tal todo el rango, sino la primera celda desde la que empiezo a seleccionar. Entonces el cuadro de nombres va a ser, bueno, es una ayuda visual para ver más fácilmente en dónde estamos posicionados. Después sigue la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, pues nosotros podemos escribir desde aquí toda la información que vayamos a escribir en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, si yo me posiciono aquí, puedo escribir desde aquí una función, un hola, mi nombre. Puedo escribir Francisco Rodríguez. Entonces esta es la barra de fórmulas. Aquí podemos agregar textos, podemos agregar los números directamente. Un 20, podemos agregar una función, por ejemplo suma, y que nos sume estos datos. Así es que desde la barra de fórmulas nosotros podemos ingresar todo el texto, funciones, fórmulas, valores que nosotros vayamos a necesitar. Y en la última parte, aquí en la parte de abajo, tenemos las diferentes vistas. Si nosotros tenemos la vista normal, pero aparte tenemos el diseño de página, cómo se ve ya como si fuéramos a imprimir. Podemos agregar encabezados, podemos agregar pies de páginas, o la otra vista que se llama vista previa de salto de página, pues prácticamente nos da o nos resalta las celdas en las que tenemos información. También podemos desde aquí dar zoom, podemos agregar, hacer más grande nuestro texto, nuestras celdas, o podemos hacerla más pequeñas. Por lo regular yo trabajo con esto y lo hago pequeño, pero pues si alguien tiene algún problema con la vista, o si para él es más fácil trabajar con números grandes, pues también puede darle un zoom mayor, o pues el zoom por default, que es el 100%. Así es que yo aquí lo voy a trabajar a un zoom de 110, 120 para que se vea un poco más claro. Y listo, así es que con esto terminamos de ver los elementos de la página, de la aplicación de Excel, y pues continuamos con el siguiente ejercicio.